Por eso ahora voy a hablar sobre un aspecto de la arquitectura que a veces pasa desapercibido, pero que define cómo los vivimos, que son los espacios de transición y su relación con la memoria, como dije anteriormente. Son lugares que conectan un ambiente con otro, no suelen ser espacios principales, pero determinan cómo experimentamos todo lo que ocurre antes y después. Son filtros, puentes y todo lo encargado de preparar al usuario para lo que viene. Los espacios de transición son espacios intermedios, son espacios de conexión, como dije anteriormente, pasillos, escaleras, patios, paliers, etcétera. Son zonas que no tienen un uso final específico, pero que acompañan al recorrido, depende cómo lo vea cada uno. Mientras los espacios principales hablan de la actividad que se desarrolla, estos espacios de transición se enfocan en cómo se accede, cómo se ingresa o cómo se cambia de un estado a otro. Por eso se llaman así. Sin estas transiciones, un espacio sería una sucesión de ambientes desconectados, sin continuidad y sin lógica. Por otro lado, definí en cuatro funciones mi tema. Por un lado tenemos la función espacial, que básicamente es clarificar el recorrido, permiten entender la organización de nuestro espacio y vinculan partes distintas de programas sin invadirlas. Después, por otro lado, el funcional, que acomodan flujo de personas, evitan acumulaciones, regulan quién accede a qué y cómo, y gradúan la privacidad, que lo más público queda alejado de lo privado. Son herramientas de orden, pero también de jerarquía y control de movimiento. Y por otro lado, los últimos dos, por un lado la función sensorial, que actúa básicamente sobre los sentidos. Ahí es donde la arquitectura puede manejar con precisión varios ítems, como por ejemplo la luz, la altura, la textura con rugosidades, relieves, la acústica, puede ser un pasillo en silencio o un hall de algún edificio, y la temperatura, por ejemplo, un semicubierto que atenúa el paso entre exterior e interior. Todo eso construye una atmósfera que el usuario capta sin necesidad de señales. Bien, después tenemos cómo la arquitectura modula la llegada, que básicamente cada espacio de transición define un ritmo, puede acelerar, detener, preparar o incluso cambiar el ánimo del usuario. Por ejemplo, un espacio bajo antes de uno alto, que vemos que intensifica la sensación de apertura, una textura áspera que conduce a una superficie lisa, indica un umbral, un pasillo angosto dirige la atención y uno ancho invita a detenerse. Además de transmitir sensaciones, estos espacios organizan la circulación, marcan jerarquías y ordenan los accesos de forma natural. Por otro lado, definí también en tres categorías principales estos espacios. Por un lado tenemos lineales, que básicamente son relacionados con el desplazamiento, como pasillos, corredores, rampas, escaleras, que son los que pudimos ver en las imágenes. Nodales, puntos donde el recorrido se detiene y se redistribuye, como dije anteriormente, halls, paliers, atrios y demás. Y ambientales, que espacios que regulan la luz, el clima y sensaciones, como patios, pórticos o semicubiertos. Obviamente cada uno aporta un modo distinto de conectar y preparar al usuario. Bueno, luego por otro lado tenemos la memoria de experiencia. Los espacios de transición suelen ser los que más recordamos, no porque uno permanezca, sino porque los atraviesa todos los días. Son parte de lo cotidiano. Un ejemplo acá el pasillo de la facultad. eh, uno no, el pasillo no invita a quedarse, sino que es más como un espacio de transición hacia las aulas, pero también lo recordamos por las maquetas o los proyectos que tenemos. Por eso decimos que la transición no es un detalle secundario, sino que también estructura el habitar. Y como cierre, estos espacios no solo conectan ambientes, también conectan experiencias, ordenan, preparan, acompañan y dan significado al recorrido. Diseñarlos con intención es fundamental para que un proyecto se entienda y se viva plenamente. La arquitectura no empieza en un salón ni termina en un patio, se construye en el camino entre un lugar y el otro. Por eso decimos los espacios de transición.